Bueno, recuerden que estamos en los 5 primeros libros y en los libros históricos, que son 12. Después al final vamos a repasarlo. Pero vamos a ver ahora primero y segundo de Crónicas. El primero y segundo de Crónicas es un relato prácticamente repetitivo con algunas cosas adicionales de los reyes de Israel, pero ya estudiamos primero y segundo de Reyes, así que solamente vamos a mencionar primero y segundo de Crónicas. ¿Quién lo escribió? Bueno, fue Esdras. Después vamos a decir algo más de Esdras y vamos a estudiar el libro de Esdras. Evaluar el reinado precisamente de esos reyes que hubo tanto en Judá como en Israel, pero en este caso evaluar el reinado de David, donde sucedió esto en Judá y cuando aproximadamente entre los años 450 al 425 a.C. ¿Y para qué? Para animar al remanente de Israel que había sido esparcido tanto en el imperio asirio como en el imperio babilónico. El versículo clave fue la oración de Jabes, que ya hablamos de ella, no vamos a mencionarla nuevamente. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras de mal, para que no me dañe. Dice que Dios le dio todo esto. Y dijimos en esa oportunidad que no podemos aplicar esa oración a nosotros porque fue un caso particular para Jabes. No podemos hacer eso. Eso no es una buena aplicación bíblica. Bueno, segundo de Crónicas también hace un relato de los reyes, destacar los reyes en este caso de Judá. También fue escrito por Esdras, también allí en Judá. Y aproximadamente en los mismos años, del 450 al 425 antes de Cristo. Y segundo de Crónicas hace más énfasis en demostrar los beneficios de la obediencia. Así que recuerde, primero y segundo de Samuel termina el periodo de los jueces, se nombra el primer rey de Israel, que en este caso fue Saúl, allí se menciona, y después ya en primero y segundo de Reyes se nombran todos los reyes. Estaba David y después tuvo Salomón. Acuérdense que los 3 primeros reyes, Saúl, David y Salomón, fueron los que reinaron sobre todo Israel, y cada uno reinó 40 años. Y quiero enfatizar esto porque en el otro estudio dije 4 años, parece que lo dije rápido. 40 años reinaron estos 3 reyes con todo Israel unido. Entonces, el libro primero y segundo de Crónicas lo que hace es dar un repaso más amplio de todos estos reyes. Y entonces allí, en este caso, segundo de Crónicas, Esdras hace énfasis en demostrar los beneficios de la obediencia. El versículo clave de segundo de Crónicas es: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado. Fue una de las decisiones o de las obediencia que demostró el pueblo. Voy a leerlo allí, está en segunda de Crónicas, para leerlo completo, segundo de Crónicas 13, versículo 10, y fue en el reinado de Abías. Dice: mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios y no le hemos dejado, y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón y los que están en la obra con Levita. Esto lo hizo Abías, que en este caso era un rey en Judá, porque acuérdense que los reyes que estaban en el reino del norte, en Samaria, habían inventado sus propios sacerdotes, habían hecho sus propios dioses, en este caso los 2 becerros, y habían corrompido la adoración a Dios. Ahora bien, vamos hoy a dar, no sé si para más tiempo, pero quiero hablar del libro de Esdras, ¿verdad? Y acuérdense que después de Crónicas vienen los últimos 3 libros de los 12 libros históricos: Esdras, Nehemías y Esther. Y acuérdense que los 3 primeros son Josué, Jueces y Ruth. Y después los del medio pues son primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas. Está facilito. Y ya los 5 primeros no lo sabemos: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así que ya no sabemos 17 libros. Y yo quiero que cuando tenemos este estudio nos sepamos los 66. Los más difíciles, que los vamos a ir dando más adelante, que son los 12 profetas menores, ustedes verán cómo yo los voy a enseñar de una técnica que hay y cómo usted se los va a poder aprender. Y los vamos a dividir por secciones. Ahora, ¿quién escribió el libro de Esdras? Nehemías, ¿verdad? Es la historia de la reconstrucción de Jerusalén y también el templo, donde en Judá, aproximadamente entre los años 457 al 444 a.C., y explicar
en detalle el regreso de los exiliados y la reedificación del templo que se hizo en una de las expediciones, y también después los muros de la ciudad, que en este caso fue hecho por Nehemías. Ahora, quiero leerles parte de la lectura devocional que está en Esdras capítulo 1, versículo 1 al 4, y después quiero decir unas palabras sobre esto. En el primer año de Ciro, rey de Persia, acuérdense que Persia era un imperio pagano, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que también Isaías había hablado de Ciro, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar la palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Acuérdense que Ciro era un gentil. Ciro era un pagano, pero fue usado como instrumento por Dios, y Dios tocó su corazón y él fue obediente. Porque hubo muchos reyes que recibieron el mensaje de Dios muchas veces, pero estuvieron duros al mensaje, o sea, rebeldes al mensaje. Por ejemplo, el faraón en el tiempo de Moisés, cuando sacó 10 veces, le dio pruebas del poder de Dios con las 10 plagas, y el faraón, en vez de ablandar su corazón, lo que hizo fue que se endureció. Pero sin embargo, Ciro, cuando recibió el mensaje dado a través del profeta y después dicho allí por algunos de los judíos prominentes, en esto estaba Esdras, Nehemías y estaban otros hombres, él fue obediente a lo que Dios había dicho de él. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, las cuales están en Jerusalén. O sea, que no solamente dio el permiso. Fíjense cómo Dios obra y cómo prepara la historia de este hombre pagano, siendo uno de los reyes, fue uno de los reyes del imperio persa, Ciro, que no solamente dio el permiso para que fueran a construir el templo, sino que dio la orden para que todo el mundo cooperara. Y si usted lee aquí, en Esdras, después va a ver todo lo que ellos pudieron recoger. Dice que recogieron 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazones de oro, 410 tazas de plata, objetos diversos 1000. Dice, en total fueron 5400 los utensilios de oro y de plata. Todos estos objetos los llevó Sesbatar a Jerusalén, cuando a los deportados se les dio permiso de regresar a Babilonia. O sea, no solamente se les dio el permiso, sino que se les dio los medios. Hubo 3 expediciones cuando la deportación. La primera fue la de Zorobabel, después fue la de Esdras y la última fue la de Nehemías. Y cada uno fue con un grupo diferente. Acuérdense que ellos habían sido deportados a Babilonia. Después de Babilonia, ustedes recordarán que vino el imperio medo-persa. El persa sobrepasó al imperio medo, aunque era un solo imperio, pero en este caso estaba el imperio persa con su capital Susa, y cuando ellos dieron la orden, fueron en 3 expediciones. Primero la de Zorobabel, después de Esdras y después la de Nehemías. Pero yo quiero llamar la atención para que ustedes vean cómo Dios obra. Siempre, porque acuérdense que este conocimiento que nosotros estamos teniendo es para aplicarlo a nuestra vida cristiana y no desanimarlo. Siempre que los hombres de Dios han querido hacer lo correcto o han querido ensanchar la obra de Dios y dar a conocer el evangelio, como en este caso nosotros, siempre va a haber enemigos. Por ejemplo, se repartieron todas estas invitaciones, ya tenemos la noticia de que por lo menos una ya contestó y quizás otra más conteste, pero el enemigo va a hacer su parte. ¿Por qué? Porque ustedes y yo estamos haciendo la obra de Dios en este lugar como la estaban haciendo estos judíos allá en el imperio persa. Pero siempre van a surgir adversarios. Nosotros quizás ahora no los conozcamos, pero esos adversarios están. Por ejemplo, llega una carta de esta a una casa
la persona que la recibe dice, voy a ir, pero llega el vecino, que es enviado por nuestro enemigo supremo, que es el diablo, y dice, oye, ¿para qué vas a ir? No pierdas el tiempo, todas las iglesias son iguales, es la misma mentira, es el mismo engaño, y entonces lo desanima. Esos son los enemigos que no vemos. ¿Por qué le digo esto? Por esto que voy a leer ahora. En el capítulo 4 están los adversarios cuando Esdras comenzó a hacer la restauración del altar allí y del templo, y se colocaron los cimientos del templo. Dice en el capítulo 4, voy a leer los versículos del 1 hasta, porque quiero enfatizar algo, hasta el 7. Dice, oyendo los enemigos de Judá, estos eran samaritanos, o sea, eran judíos también, pero que se habían contaminado porque los samaritanos, que eran del imperio, del reino del norte, se habían casado con mujeres no judías o no de su mismo pueblo, sino con mujeres de otras naciones, y habían contaminado con sus dioses. Acuérdense que Salomón se desvió en su camino, aunque al final todos creemos que se arrepintió, porque tomó mujeres que eran de otros pueblos y entonces adoró a sus dioses, adoró a los Baales, adoró a todos aquellos, y entonces hizo una unión con ella, no solamente del casamiento, que las tomó de concubina, sino también en sus creencias. Dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, o sea, esto era en Jerusalén, vinieron a Zorobabel, que fue la primera expedición, y a los jefes de casas paternas, y les dijeron, fíjense cómo el enemigo actúa. O sea, esto nos enseña algo, no le podemos a un enemigo darle entrada en la casa. Yo me recuerdo que quizás haya otra, pero hubo una película muy famosa que se llama Durmiendo con el enemigo. O sea, usted no puede dejar meter el enemigo en su casa. Por eso tenemos que orar, Señor, guárdanos de aquellos enemigos que nos son ocultos. Esa es una oración que la hizo David, pero usted y yo tenemos que hacerla, porque hay enemigos que no los conocemos. Guárdame de los enemigos que me son ocultos. ¿Saben por qué? Porque David tuvo muchos enemigos que le eran ocultos. Entonces dice que vinieron a Zorobabel y a los jefes de la casa paterna, estos que eran enemigos, y le dijeron, edificaremos con vosotros. Ellos eran judíos también, porque como nosotros buscamos a vuestro Dios, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, o sea, como ustedes buscan a Dios, nosotros también, y a Él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de la casa paterna de Israel dijeron, no nos conviene, fíjense qué sabiduría le dio Dios, edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Ahora bien, ¿qué fue? Algunos dirán, bueno, esta gente no actuaron bien. No, esta gente actuaron con temor de Dios, porque a Ciro se le había dado palabra de parte de Dios que los deportados que él iba a mandar eran los que edificarían la casa. No podía haber otro. Cuando dicen deportados es que habían sido llevados cautivos a Babilonia, deportados, sacados de su pueblo y llevados a otro país. En este caso, estos eran los deportados que estuvieron primero en el imperio babilónico y después en el imperio medo-persa. O sea, deportado es que fuera de su pueblo. Por ejemplo, usted vive ahora, digamos, yo vivo en Cuba, me deportan al África, o vivo en África, me deportan a Australia. O sea, deportado es sacar de su pueblo, de su tierra. Exacto. Ahora, pero el pueblo en la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. O sea, cuando vieron esto, ellos comenzaron a actuar para que el pueblo no construyera, y empezaron a intimidar a los que estaban haciendo la construcción. Ahora, escuche bien esto, el versículo 5. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia. O sea, que durante todo el reinado de Ciro, ellos trataron de sobornar a funcionarios para que impidieran la obra. Y hasta el reinado de Darío, rey de Persia, que también fue un hombre, ¿te acuerdas cuando Daniel fue echado al foso de los leones? ¿Quién estaba gobernando? Era Darío, que también temía a Dios. Y entonces estuvieron tratando de sobornar a gente, todo el imperio de Ciro, rey de Persia, no pudieron lograr una confabulación, y todo el tiempo del reinado de Darío, rey de Persia. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Asuero también fue otro rey allí en Persia. Fíjense cuántos reyes.
También en días de Artajerjes, hasta Artajerjes duró esto, escribieron Bislán, Mitritades, Tabael y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran arameo, que era un idioma que podía entender el rey. Y entonces después este rey Artajerjes, en su tiempo, después de Ciro y después de Darío y después de Asuero, dice: ahora pues dad orden que cesen aquellos hombres y no sea esa ciudad reedificada hasta que por mí sea dada nueva orden. O sea que lograron detener un tiempo la obra. Entonces dice el versículo 24, estoy en el capítulo 4 de Esdras: entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. O sea, ¿qué les parece? O sea, ellos hicieron todo aquello. Bueno, Asuero, Artajerjes estaba allí, hicieron la suspensión, y entonces estuvo suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío. O sea, cuando Darío tomó el poder, entonces se volvió a continuar la obra. Lo que quiero enfatizar, porque esto es historia, pero quiero aplicarlo a nosotros. O sea, los enemigos van a hacer lo posible porque nosotros, por ejemplo, no crezcamos, porque nosotros no podamos seguir adelante, porque no podamos alcanzar a más latinos. Así que ellos no cesaron en su obra y confiaron en Dios. Ahora, después de esto, bueno, viene el decreto de Ciro, viene la terminación y dedicación del templo, la celebración de la Pascua, y entonces allí vienen en el capítulo 7, cuando Esdras llega a Jerusalén. Dice allí en los versículos 10 en adelante: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñarla en Israel, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Estoy leyendo en el capítulo, en el capítulo 7, versículo 10. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes el sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. O sea, Esdras era un hombre, era un escriba, se conocía la ley al dedillo, y todos creen que Esdras fue el que terminó el canón del Antiguo Testamento. O sea, ordenó todo el Antiguo Testamento y terminó con Malaquías. O sea, era un hombre muy preparado y sobre todo conocedor de la ley de Dios. Entonces Esdras escribió esta carta. Acuérdense que Artajerjes había suspendido la obra, entonces ahora Esdras pues trata de que se reanude la obra, y entonces manda esta carta. Esta es la copia de la carta que dio al rey Artajerjes el sacerdote Esdras, escriba versado, bueno, se lo leí. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Por mí es dada orden. Esta es la copia de la carta que Artajerjes le dio al sacerdote Esdras, porque ellos habían orado para que Dios reanudara, o sea, se reiniciara de nuevo la obra. Entonces el corazón de Artajerjes fue tocado, y entonces él envía esta carta, una copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba erudito de la ley del Dios del cielo, paz. Ahora escuche esto: por mí es dada orden que todo aquel en mi reino del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quiera ir contigo a Jerusalén, vaya, porque de parte del rey y de sus 7 consejeros eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. O sea que no solamente le volvió a dar la orden para que continuara la obra, sino que también le iban a dar voluntariamente plata y oro de allí de parte del rey. Dice el versículo 21: y por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río. O sea, no estaban allí dentro cerca de él, pero estaban al otro lado del río, que pertenecía también al dominio del rey Artajerjes, del imperio persa. Y por mí Artajerjes rey es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río, que todo lo que os pide el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda prontamente, hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite, y sal sin medida. Todo lo que
es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea, Artajerjes entendió que ir contra Dios, en vez de despertar la bondad de Dios, iba a despertar su ira. ¿Qué enseña la Biblia? Que Dios es un Dios de toda bondad, es un Dios de toda paciencia, es un Dios de toda misericordia, pero es un Dios de ira justa. Y por eso dice Nahum, no darás por inocente al culpable. Y también dice la Biblia que la ira de Dios es una ira justa, una ira que va junto con la misericordia, pero que se derrama, y que Pablo escribió porque conocía la escritura, dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, que el rey entendió, yo no quiero que la ira de Dios caiga sobre mí, y entonces pues voy a mandar a hacer esto. Dice después el versículo 26, y cualquiera que no cumpliese la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o de prisión. ¿No recuerdan esto? ¿No les recuerda esto a Nabucodonosor después de los 7 años comiendo hierba y como animal? Que después dice, ahora te engrandezco, ahora reconozco que tú eres el rey, que tú eres el Dios todopoderoso, y cualquiera que no adore al Dios de Daniel, pues sea echado en el fuego y sea muerto, porque los reyes en aquel tiempo actuaban así. Después sigue diciendo allí el rey, dice, bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, este es Esdras, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos, y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, sobre mí reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Bueno, allí está esta historia de que no fue fácil en el tiempo en que ellos estaban deportados allí en el imperio medo-persa y antes en el imperio babilónico, y que habían una parte de ellos también habían estado, sobre todo el reino del norte, en el imperio asirio. Ellos les era imposible que Jerusalén fuera reconstruida. Acuérdense que Jerusalén fue destruida el templo por Nabucodonosor cuando ellos estuvieron 70 años cautivos, pero había después pasado mucho tiempo y aquello estaba abandonado. El templo estaba destruido, los muros de Jerusalén, eso es en el caso de Nehemías, estaban destruidos. Acuérdense que en el tiempo bíblico los muros de las ciudades no solamente simbolizaban la protección de la ciudad, sino la protección de Dios. Por ejemplo, se hacía una ciudad y entonces ¿qué se hacía? Se le ponía una muralla alrededor, a veces tenían 2 puertas, a veces tenían 3 puertas, a veces tenía una, depende de la ciudad. Una vez que se cerraban las puertas, nadie podía entrar ni salir, ya se cerraban. Y tenía una hora, a no ser con una excepción dada por el rey o un acontecimiento extraordinario, cuando se cerraba, ya no se podía abrir. O sea, se cerraba, por ejemplo, digamos, a tal hora por la noche y se abría por la mañana. Ahora, por eso el Salmo 125 dice, como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. O sea, los muros representaban protección. ¿Se acuerdan los muros de Jericó que eran enormes? Ahora, había una protección que era humana, por ejemplo, los muros de la ciudad de Babilonia, los muros de Jericó, pero todos esos cayeron ante el poder de Dios. Pero los muros de Jerusalén, por decirlo de alguna forma, no solamente eran los muros de ladrillos o de piedra, sino los muros representaban la protección de Dios. Hoy no vamos a verlo, pero en el libro de Nehemías vamos a ver cómo Nehemías, porque acuérdense que Esdras pidió permiso para ir a reconstruir el templo, el altar, organizar el culto de nuevo, y Nehemías, que fue el tercero que salió de ahí de Persia, era para restaurar los muros de Jerusalén. Y acuérdense que Nehemías tenía un cargo muy importante en el reinado allí persa, vamos a decir después en detalle, y entonces le pidió al rey que lo dejara ahí. Pero hay que hacer énfasis en que siempre que uno quiere hacer una obra, los enemigos van a tratar de oponerse. Pero aún más, aquí aprendemos algo, que los enemigos van a tratar de infiltrarse junto con nosotros. Yo puse no hace mucho, bueno, hace quizás no sé qué tiempo, puse, ¿la cizaña viene solo a la iglesia? No, la trae el diablo.
Porque la cizaña no es oveja, es lobo, pero es un lobo disfrazado de oveja. Entonces viene porque el enemigo dentro hace más daño que el enemigo afuera. No sé si ustedes recuerdan el famoso caballo de Troya. Eso fue lo que ganó la batalla, y metieron a los soldados dentro del caballo, y después, como estaban en medio de la ciudad, salieron, y entonces allí se provocó la derrota. Pero por eso dice que hay que tener cuidado que esto no sea un caballo de Troya, porque allí viene, o sea, no podemos permitir que el enemigo entre. Ahora bien, ¿podemos evitar que la cizaña entre a la iglesia? No, la podemos evitar. Pero lo que sí podemos es pedir, Señor, poder, discernimiento y dependencia de Dios para seguir adelante. Porque la cizaña va a crecer junto con el trigo. Y no la vamos a poder cortar antes, va a ser al final. Pero el poder de Dios va a estar con nosotros, y el remanente de Dios va a permanecer allí firme y va a seguir adelante, porque Dios lo va a guardar. Dice que yo los tengo en mi mano y nadie los podrá arrebatar de la mano de mi Padre, y también Cristo dice que nos tiene en su mano. Así que de aquí aprendemos de Esdras la perseverancia en la oración, el poder influenciar en los reyes de aquel tiempo, y eran dirigidos por Dios, y aquellos reyes fueron tocados sus corazones. No hay corazón que Dios no pueda cambiar. A veces pensamos, bueno, yo tengo un familiar que ese no hay quien lo cambie, yo tengo un vecino, ese no hay quien lo cambie, o tengo un compañero. No, Dios puede cambiar cualquier corazón. Solamente hay que orar a Dios y dar la palabra de Dios siempre que nos las dejen dar. La obra es de Dios, y Dios siempre va a cuidar de sus hijos. Bien, vamos a orar. Bueno, vamos a orar al final. Vamos a tratar, para seguirla, vamos a tratar de repetir los libros que nos hemos aprendido hasta aquí.